Entonces sacamos la reactancia inductiva, que hacemos 2pi por F por L, que nos da 80 ohms, 2 por pi por 50 por 254,69 milihenrios, que nos da 80 ohms, como el ejercicio anterior. Después tenemos que sacar XC, es 1 sobre 2pi por frecuencia por C, que sería la reactancia capacitiva. La reactancia inductiva es la resistencia que sería la resistencia que figura en la bobina para una frecuencia determinada, que se opone al paso de la corriente. Eso se mide en ohms. Y la reactancia capacitiva es la resistencia del capacitor que se opone al paso de la corriente en una determinada frecuencia. Es la explicación de la reactancia inductiva y la explicación de la reactancia capacitiva. Sería la oposición a la corriente en una determinada frecuencia. Por eso hacemos por frecuencia 2pi por F. Bueno, entonces sacamos XL, que es 2pi por F por L. Sacamos XC, que es 1 sobre 2pi por F por C. XL era la reactancia inductiva, XC la reactancia capacitiva. Sacamos Z, que es la impedancia, que es el vector resultante entre el vector. Ahora se lo voy a mostrar. Sacamos Z, que es la impedancia, que es R cuadrado más lo que está entre paréntesis, que sería XL menos XC al cuadrado. Sacamos la corriente, que es B sobre Z, que nos da 4,6. El valor del voltaje en la resistencia, que es 184, que es R por I. El valor del voltaje en la bobina, que es XL por I, sean 368 volt. Fíjense que 368 volt es más grande. El voltaje en la bobina es más grande que el voltaje total. Pero ahora le voy a explicar por qué. Es un vector. Sería el voltaje en la bobina 368 volt y el voltaje en el capacitor 230 volt. Entonces, para sacar el voltaje total, la suma, el voltaje en la red, se hace el voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina, entre paréntesis, menos el voltaje en el capacitor, todo al cuadrado. Y eso es raíz cuadrada. Y nos da el mismo valor que teníamos en el enunciado, 230 volt. A pesar que BL daba 368 y BC daba 230, fíjense que el voltaje de red nos da 230 volt. Y bueno, y también sacamos el ángulo, que es tangente a la menos 1 de XL menos XC sobre R. Y el ángulo nos da 36,87. Ahora les voy a mostrar cómo es el gráfico. Esto sería el segundo ejercicio aplicando las mismas cuentas que el ejercicio anterior, que es en este mismo trabajo práctico.